En este bloque vamos a conversar un poquito con Noelia Naranjo de SIDUNCU, el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenida, Noelia. Hola, buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, Noelia, antes de que entremos en la realidad de los docentes de la UNCUYO, me gustaría que nos cuentes cómo llegaste a la Universidad Nacional de Cuyo y cómo llegaste a SIDUNCU. Bueno, yo en realidad tengo una trayectoria muy larga en la universidad. Soy parte de la universidad desde que tengo 11 años, que entré a la escuela, al DAP en ese momento, y bueno, fui estudiante de los colegios de la universidad, después entré a estudiar ciencias políticas. Bueno, soy graduada de esa carrera, soy politóloga, y bueno, después de recibirme empecé, digamos, concursé y quedé como docente. Y bueno, y al sindicato en realidad llego también, digamos, como producto de una militancia anterior que viene del movimiento estudiantil. Yo he sido militante cuando era estudiante, entonces, bueno, obviamente conocía a la CONADU a nivel nacional, conocía también un poco a SIDUNCU, ¿no? Fui viendo cómo nació, porque es un sindicato también relativamente nuevo dentro de la universidad. Así que bueno, obviamente por esta trayectoria y por esta vinculación previa, cuando ni bien empecé mi caminito docente, bueno, lo primero que hice fue afiliarme al sindicato. Así que bueno, ahí un poco empecé a trabajar ahí en SIDUNCU. Noelia, con esta trayectoria y con esta formación en política, ¿cuál crees que es el rol del sindicalismo en un espacio dedicado a la formación de los futuros profesionales que van a ser los protagonistas de la sociedad que viene? Y mira, creo que los sindicatos en términos generales estamos atravesando, ¿no?, un proceso de reconfiguración, ¿no? Creo que los escenarios han cambiado. Me parece que sobre todo en todo lo que tiene que ver con el colectivo docente, poder generar espacios de articulación entre quienes ejercemos la docencia es fundamental, ¿no? Encontrarse, poder, digamos, de alguna manera, poder también poner sobre la mesa todo lo que tiene que ver con nuestros derechos, ¿no? Que como trabajadoras y trabajadores creo que muchas veces nos pasa, y sobre todo este año lo pude ver, que en la docencia hay muchas compañeras, muchos compañeros que son apasionadas o apasionados de lo que hacen, ¿no? Y realmente quienes estamos en la docencia elegimos hacerlo, en la mayoría de los casos nos gusta, lo tomamos hasta como una actividad militante, digamos, ¿no? Entonces, en esa pasión que le ponemos, muchas veces hacemos muchas cosas de más, muchas veces, se desdibujan los límites entre lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer, lo que podemos hacer. Entonces creo que el sindicato, y más en un contexto como en el de las universidades, yo voy a hablar obviamente específicamente de la UNCUYO, a pesar de todo, aún hoy existen situaciones absolutamente increíbles, digamos, ¿no?, con respecto a la precariedad laboral a la que están sometidas y sometidos muchos docentes, ¿no? Digo, contratos es el mejor de los casos, pero hay un sinfín de situaciones en donde creo que el sindicato cobra un rol fundamental como para ir, digamos, de alguna manera siendo garante del cumplimiento de los derechos y de las distintas, de las docentes y los docentes, ¿no? Y además me parece que creo que hay, pensándolo y repensándolo constantemente, porque me parece que también, como te decía, el contexto en el que nos encontramos hoy nos obliga a hacerlo, también son herramientas de organización muy importantes, ¿no? Y de encuentro, sobre todo, en profesiones que muchas veces nos empujan más bien a la competencia, ¿no?, entre pares. Yo soy testigo de esta pasión y de este compromiso de la mayoría de los docentes de la UNCUYO, así que puedo dar testimonio. He visto cuestiones increíbles, incluso desde
manifestaciones anteriores donde estas clases públicas, estas clases abiertas que se realizaron, por ejemplo, en el estacionamiento del rectorado, en la peatonal Sarmiento, bueno, realmente me tocó estar por cuestiones laborales allí y quedé sorprendido por el nivel y el compromiso con la educación que tenía todo el personal docente que estuvo participando, así que soy testigo de esto. Noelia, hoy, en este presente ya casi llegando a noviembre, ¿cómo está la situación de los docentes de la UNCUYO? Bueno, mira, yo te cuento que ahora nosotros estamos atravesando a nivel general, digamos, a nivel nacional, el proceso de paritarias, estamos, digamos, trabajando en eso. Las últimas novedades es que, bueno, el gobierno nacional ha ofrecido un 7% de aumento que se aplicaría en el salario de octubre, es decir, que lo cobraríamos a través de unas planillas suplementarias. Bueno, hay que ver algunas cuestiones muy administrativas específicas de eso, pero un poco lo que esta propuesta salarial ya la habían realizado en una reunión anterior, a lo cual, bueno, la mayoría de las federaciones rechazaron porque consideraban que era insuficiente. Ahora, bueno, se volvió a presentar esa propuesta con el compromiso de que sería solo por 2 meses, octubre y noviembre, y que en diciembre volvería a, digamos, a reverse el salario, y en febrero también, digamos. Así que bueno, este es un poco el panorama en términos salariales. De la anterior paritaria también logramos constituir una comisión paritaria de condiciones y ambiente de trabajo, que bueno, para este año ha sido fundamental, digamos, porque realmente el trasladar la educación desde el campus a nuestras casas ha supuesto, digamos, la aparición de un sinfín de situaciones que antes no estaban contempladas, que no sabíamos cómo abordarlas tampoco, ¿no? Creo que fue como todo un desafío este año en ese sentido. Hemos podido de alguna manera ir acomodando también sobre la marcha, y también, y que tiene que ver mucho con los reclamos que están haciendo los sindicatos también, ¿no? Del reconocimiento del trabajo y del esfuerzo, muchas veces inhumano, que han hecho los docentes, ¿no? Por lograr, de alguna manera, sostener la educación, ¿no? En un contexto que es de crisis, con todo lo que eso supone, ¿no? No solo para nosotras o nosotros que somos quienes educamos, sino también para el que está o la que está enfrente, ¿no? O sea, para las estudiantes, donde, bueno, ya no estaban en el aula, tenían que ver de generar condiciones de acceso a internet, de ver si tenían o no tenían computadoras, ver si, digamos, ¿no? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, ¿no? O sea, no es lo mismo armar y planificar una clase presencial que armar y planificar una clase en un entorno virtual. Entonces, bueno, digamos, fueron meses y están siendo, digamos, meses de muchísimo trabajo, de un arduo trabajo, que desde lo gremial supuso, digamos, la aparición de un sinfín de situaciones y de nuevas problemáticas y de nuevos, hasta te digo más, hasta nuevas enfermedades laborales que no estaban contempladas y que yo formo parte de la Comisión Paritaria Nacional, y estuvimos de alguna manera viendo ese tema porque empiezan a aparecer problemas en la vista, problemas de postura, digamos, ¿no? Se empiezan a aparecer un montón de enfermedades que pueden ser consideradas laborales, dado el nuevo contexto en el que estamos trabajando. Entonces, bueno, un poco eso es lo que se ha podido avanzar a nivel paritario general. La situación, la verdad que, digo, no es para nadie una novedad, digamos, ¿no? Que es como bastante compleja. Una de las discusiones que se está teniendo es que, bueno, que quizás el 7% no era lo que habíamos ido en un principio, pero también otro de los aspectos que se están discutiendo es que de alguna manera pueden, digamos, también hay una necesidad muy muy grande de poner plata en el bolsillo de las compañeras y los compañeros. Así que bueno, estamos en esta discusión ahora. Noelia, tenemos que irnos a un pequeño corte. Después del corte me interesaría también profundizar sobre estas condiciones para el trabajo docente, si fueron garantizadas por la universidad o por los trabajadores. Perfecto. Bien, perfecto.
Esto es Argentina Hoy, aquí en FM Otras Voces. Ya volvemos. Esto es FM Otras Voces. Estamos en Argentina Hoy, en comunicación con Noelia Naranjo de SINUCU, el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, Noelia, nos estabas comentando de la actualidad de los docentes en la Universidad Nacional de Cuyo y había quedado una pregunta pendiente. ¿Las condiciones para el trabajo docente durante esta pandemia y esta cuarentena fueron garantizadas por la universidad o fueron garantizadas por los trabajadores? Mira, la verdad que ha sido, creo que si no es en el 100%, en el 90% de los casos, garantizado por las docentes y los docentes, digamos, ¿no? Salvo algunos casos muy puntuales, todas las condiciones para poder, digamos, dar clase han sido garantizadas por el colectivo docente, ¿no? Desde la máquina hasta el celular, la conexión a internet, la luz, todo, absolutamente todo ha sido garantizado por los docentes, ¿no? Y creo que eso también, sobre todo yo te repito, digamos, hablo específicamente también del caso de la UNCUYO, ¿no? Creo que eso también pone sobre la mesa, ¿no? Muchas discusiones que ya venían desde antes, ¿no? Esto, bueno, o sea, empiezan a aparecer problemas como la formación de las docentes, los docentes, ¿no? Cuánto la universidad está invirtiendo en esto. De repente nos vimos en la obligación, ¿no? De poder montar aulas virtuales con todas las limitaciones que tiene eso, que nosotros fue una de las discusiones que dimos al inicio de la cuarentena desde el sindicato, ¿no? De decir, bueno, a ver, no todo es educación virtual. La educación virtual tiene, digamos, una técnica, tiene una forma, tiene una manera o una forma pedagógica diferente a la educación presencial. Entonces, todas esas cosas, digamos, que de repente la universidad dijo, bueno, ahora todo es virtual, ¿no? Bueno, pusieron sobre la mesa también problemas que ya existían previamente, ¿no? Digo, que las máquinas de los docentes fueran viejas, no es nuevo, ¿no? Que nos contáramos con todo ese material, no era nuevo. El tema es que en este contexto en donde la educación o el aula, digamos, la montamos desde nuestras casas, se convierte en un verdadero problema. Y creo, desde el sindicato, digamos, creemos que la universidad estuvo ausente en ese sentido, ¿sí? De poder, digamos, relevar esas necesidades, garantizar, digamos, los materiales. Cuando vos vas a la facultad, no pagás la luz, digamos, ¿no? De eso se hace cargo la universidad y el Estado. O sea, nosotros siempre decimos, la educación pública no es gratis, o sea, digo, tiene un costo, ¿no? Y que bueno, y que en nuestro caso, y bien que así sea, digamos, para que sea gratuita para los estudiantes y las estudiantes, es responsabilidad del Estado y de la universidad en nuestro caso también. Bueno, en medio de toda esta crisis de la pandemia, la verdad es que la universidad no dio demasiadas respuestas, digamos, por no decir ninguna, ni en lo que tiene que ver con, como te decía yo, la infraestructura, ¿no? Para poder garantizar, porque digo, después también venían las exigencias, ¿no? De tratar de sostener el calendario académico, de evaluar, de, bueno, todo lo que no sabemos, pero además tampoco hubieron directivas claras en términos de política académica, política educativa, ¿no? No se sabía, al principio no se sabía bien qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, ¿viste? Era como toda una cuestión de ir viendo día a día cómo trabajar, y eso obviamente que generó un grado de incertidumbre muy grande, que en una primera instancia fue resuelto, como tú te decía al principio, que también eran discusiones que teníamos con muchas compañeras y muchos compañeros, fue resuelto en términos de la voluntad de muchas docentes, o muchos docentes, pero que bueno, que obviamente que ya a esta altura del año esto empieza a tener un límite, ¿no? Digo, o sea, nosotros hemos dado clases ya, bueno, todo el año hemos dado clases en un contexto diferente, bajo muchísima presión, ¿no? Entonces empieza a haber un agotamiento, un desgaste que bueno, que se traduce, por ejemplo, desde lo gremial en el pedido de licencias, ¿no? Porque además, y ese ha sido otro problema que hemos tenido con la universidad, en donde incluso nosotros desde el sindicato hemos
tenido que interceder a través de cartas documentos, a través de la abogada que trabaja en el sindicato y demás. El problema con las licencias, por ejemplo, por cuidado, ¿no? O sea, porque digo, esta transformación de nuestra vida, la cuarentena y el coronavirus, no solo hizo que nosotros trabajáramos desde nuestras casas, sino que nuestros hijos están también en casa, no van a la escuela, tienen que hacer tareas, ¿no? O sea, hay como una transformación total de nuestra vida que ha supuesto que muchos docentes o muchas docentes tengan, la verdad que muy complicado poder trabajar, ¿no? Ni hablar de, o sea, por ejemplo, lo que cuentan muchas es que tienen una sola computadora en sus casas y tienen que compartirla con, digamos, con sus maridos, con sus hijos, con... Esta cuestión de que están trabajando ya no la misma cantidad de horas porque, bueno, no, claro, el alumnado está respondiendo en la medida también de sus posibilidades. Claro, tal cual, absolutamente. Y porque digo también, o sea, yo te hablo, por ejemplo, de lo que conozco y de lo que he escuchado, de lo que hemos estado viendo, cómo de alguna manera ordenar toda la información nuevamente te supone mucho más tiempo, después tenés que corregir, después tenés que... Digo, hay como toda una cuestión, ¿no? Un trabajo que ha sido excesivo, y hasta nosotros hicimos una encuesta también donde muchas compañeras, muchos compañeros decían que veían que se había duplicado, triplicado en muchos casos el trabajo, ¿no? La cantidad de horas que le dedicaban a la materia. Noelia, no sé si te has movido del lugar, señal, pero se salió todo entrecortado. A ver, ¿ahí me escuchas bien? Ahora sí. Ah, sí. No, que te decía que a raíz de una encuesta habíamos visto cómo la percepción, digamos, de las docentes y los docentes era que sus trabajos se habían duplicado o triplicado en horas, digamos, ¿no? Desde que había empezado todo esto. Entonces, digo, hay todo un trabajo, hay una ingeniería alrededor de la educación virtual que hemos desarrollado este año, que muchas veces puede resultar invisible, pero que, bueno, que no lo es, digamos, ¿no? No, invisible, a ver, puede resultar invisible si uno no quiere verlo, pero tal cual, con todos los inconvenientes que puede tener, los docentes montaron una educación virtual en nada, y que podemos discutir si puede ser mejor o puede ser peor, pero lo hicieron en tiempo récord, y lo han sostenido todo este tiempo, casi ya llegando a fin de año, todo un ciclo lectivo, han sostenido un modelo de educación virtual que no estaba previsto. Exactamente, sí, absolutamente. Noelia, en este contexto de pandemia, ¿cambió la manera de trabajar del sindicato y sus posibilidades de acción? Y la verdad que fue como todo, ¿viste? Como al principio no sabíamos bien cómo hacer, al principio también tuvimos, digamos, sí se ha profundizado, ¿no? Está como mucho más intenso el trabajo, porque bueno, como te decía, aparecen una infinidad de situaciones nuevas para las cuales desde lo gremial, desde el sindicato también hay que generar respuestas nuevas, ¿no? Lo que tiene que ver con hasta, no sé, desde cuestiones legales, jurídicas, ¿no? De ordenanzas, de resoluciones, hasta, bueno, a ver cómo se hacen, cómo se evalúa y en qué condiciones evalúan los docentes, hasta el tema de el derecho a la desconexión, digamos, que eso nosotros antes no lo teníamos, bueno, ahora se empezó a trabajar en ese sentido y creo ha cambiado porque también la forma de vinculación con los demás es diferente, ¿no? Es también a través de la virtualidad. Yo igual, de todas maneras, soy, digo, sin vapulear la presencia, ¿no? Y por ahí, sobre todo desde la historia sindical, obviamente que las calles, ¿no? Esto que hablábamos recién, nosotros sobre las clases públicas, ¿no? Toda esa cuestión, el aula, la facultad, digo, el verse en cara a cara, digamos, es irreemplazable. Pero de todas maneras sí, digamos, a mí me gusta resaltar muchas cosas de la virtualidad que, digamos, que tienen su lado positivo también, ¿no? Como el generar encuentros por ahí más periódicos, en donde muchas compañeras o muchos compañeros que quizás en instancias presenciales no pueden participar,
y acá también hay un fuerte componente de género, ¿no? Que también esto se ha visto mucho en el transcurso de la pandemia, que muchas compañeras que, digamos, por ahí el año pasado vos las convocabas a alguna actividad, a alguna reunión, a participar en algo, digamos, sus tareas, no solo sus tareas en el trabajo, sus tareas profesionales, sino también sus tareas de cuidado, no le permitían quizás ir a una reunión a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde, pero ahora, desde sus casas, por ahí pueden ordenar un poco y conectarse, aunque sea una hora, digamos, ¿no? Y yo creo que la virtualidad aporta eso también, ¿no? Creo que hay que saber usarlo, hay que medirlo, hay que explorarlo, hay que conocerlo, pero ese es mi punto de vista, digamos, ¿no? Sobre todo como mujer, porque lo hemos charlado entre muchas compañeras que de repente, digamos, pueden sentarse una hora y estar dentro de su casa, ¿no? Y por ahí participar de una actividad. Eso, después, bueno, obviamente que a nivel nacional, por ejemplo, la posibilidad de hacer muchísimas reuniones también, o instancias de formación, de preparación, cada uno desde su lugar también ha sido una novedad, ¿no? Por ahí en, qué sé yo, a CONADU montar una formación gremial, un plenario de secretarías generales, digo, son reuniones que suponían una ingeniería obviamente monstruosa. Ahora, digamos, por ahí es más sencillo, más allá de que hay algunas instancias que obviamente que son preferibles o mejores en la presencialidad. Noelia, tenemos que irnos a un pequeño corte. Te voy a pedir en el próximo bloque que nos cuentes sobre la Intersindical de Mujeres y sobre estas actividades de CONADU Histórica. Bien, Nuevo bloque de Argentina hoy, estamos en conversación con Noelia Naranjo del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, yo tenía una pregunta muy importante porque me llamó mucho la atención cuando me lo comentaba Noelia. Noelia, contame sobre la Intersindical de Mujeres. Bueno, te cuento que es de lo más apasionante que hay, creo, en el mundo sindical acá en Mendoza. Las intersindicales de mujeres en realidad no es algo que hemos inventado acá. A nivel nacional existen, digamos, a nivel mundial también. Por ejemplo, está la red de trabajadoras de la educación y demás. Y bueno, creo que son espacios, sobre todo la intersindical de acá de mujeres, como la hemos pensado y la hemos construido y la estamos construyendo, obviamente, son espacios que de alguna manera son una red de contención y sobre todo de coordinación política y de coordinación de acciones, ¿no? No es fácil, yo creo que, bueno, vos debes saber, digamos, no es fácil ser mujer y decidirse a ser una referente sindical, digamos, ¿no? O decidirse a estar en el mundo sindical. Son espacios que históricamente han conducido varones, digamos, tienen estructuras jerárquicas muy duras, hay muchísimos, digamos, hay muchísimas prácticas machistas, digamos, y creo que, bueno, de alguna manera estos espacios lo que han hecho es generar condiciones para que las compañeras logren avanzar decididamente también en la transformación de los sindicatos, ¿no? La Intersindical acá en Mendoza nace hace ya casi 2 años, un poquito más. Empezamos juntándonos a resolver algunas cuestiones muy particulares, ¿no? Ante la necesidad, primera, de formarnos, de discutir cuáles eran las tareas de cuidado, de discutir los protocolos de actuación en los casos de violencia de género, o sea, decir, bueno, ¿qué hacemos frente a situaciones que nos suceden cotidianamente en los sindicatos, digamos, en los ambientes laborales frente a la violencia? Bueno, y ahí empezamos a juntarnos y cada vez fuimos más, y hoy la Intersindical nuclea a compañeras de más de 20 sindicatos de la provincia, y creo que ha logrado hacer algo que otros espacios no han podido, digamos, en lo sindical, y es, por un lado, sostener, digamos, el trabajo que excede una cuestión de las fotos, ¿no? Esto de decir, bueno, nos juntamos para sacarnos una foto, la Intersindical no es eso. Y por otro lado también, y creo que ahí viene la
una riqueza del espacio de esta mesa de articulación política que nuclea a compañeras de diferentes líneas políticas, de diferentes sindicatos. Por ejemplo, tenemos que antes de mí estuvo la compañera de ATE, hay compañeras de ATE, hay compañeras de varias agrupaciones de ATE, pasa lo mismo por ejemplo con el SUTE, están las compañeras de la conducción del SUTE, pero hay compañeras de las otras agrupaciones que digamos que están en el SUTE. Bueno, no hay esa cuestión de, a pesar de las diferencias que podemos tener en otros espacios o en, digamos, en algunas formas de ver la política, ahí nos sentamos porque tenemos objetivos muy claros, ¿no? Y queremos concretarlos. Entonces, nada, tiene que ver con eso, y creo que esa ha sido también la clave del éxito, ¿no? Es lo que nosotros le decimos la sororidad, llevada al mundo de la política sindical. Y nada, bueno, yo te comentaba que la semana pasada, por ejemplo, armamos una formación sobre violencia laboral, sobre las legislaciones, con compañeras abogadas y demás, y participaron más de 100 compañeras de diferentes sindicatos de la provincia. Bueno, creo que hemos logrado encontrarle una dinámica a ese espacio que tiene, bueno, que hace que tenga la potencia que tiene, ¿no? Y de acompañarnos y de poder generar consignas. La gran consigna que hemos elegido es trabajadoras somos todas. Entonces, bueno, creo que eso a eso y la pensamos en términos de nuclear, de sumar, digamos, siempre sumar a más, incluso a compañeras que no están sindicalizadas, ¿no? O que, por ejemplo, en el lugar donde trabajan o en la rama en la que se desempeñan, quizás no hay un sindicato, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el espíritu de esa consigna, ¿no? Poder juntar a todas las compañeras. Noelia, mientras te escuchaba pensaba en algo que por ahí se reclama mucho, pero no se ve tanto, esto de que poder trabajar con gente con otras líneas o con distintas orientaciones ideológicas, están demostrando de hecho esto de que el otro sea diferente, bueno, también hace rica la discusión y hace rica las miradas, y lo están haciendo trabajando, logrando, poniendo esos objetivos en común, es decir, están logrando algo que no es tan común de ver en nuestra sociedad y en nuestra política. Sí, absolutamente, sí, porque por eso te lo remarcaba, digamos, ¿no? Creo que a veces, viste, vos vas a una reunión y ves a compañeras, viste, de diferentes agrupaciones, de diferentes lugares, viste, y en la discusión, digamos, nos entendemos y comprendemos qué es lo que tenemos que hacer y lo hacemos, y no hay, viste, por ahí en algunas acciones que en otros espacios se ve las mezquindades, o bueno, no, creo que de alguna manera también es el desafío, ¿no? Generar o construir una política diferente, y por eso creo que y nosotras lo hablamos mucho, esto de hacerlo desde los sindicatos y en el interior de los sindicatos tiene como es un desafío triple, digamos, ¿no? Porque, o sea, eso también nos une, creo, porque, todas comprendemos de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos del machismo, de la violencia simbólica también hacia las compañeras, ¿no? Esto de decir, bueno, hay a ciertos lugares de poder no llegan las mujeres, entonces hay como un lenguaje común entre todas las compañeras de los sindicatos, y ahí tenés compañeras que son secretarias generales, compañeras que son secretarias de género, secretarias de organización, bueno, viste, tenés compañeras enormes con muchísima experiencia sindical. Tenemos, no quiero nombrar alguna para que no se me vaya a olvidar otras, pero compañeras que vienen militando lo sindical hace muchísimos años, y otras como yo, por ejemplo, que somos más nuevas. Entonces, la verdad que es un espacio absolutamente, digamos, creo que lo más importante es la potencia que tiene, ¿no? Todo lo que ha logrado hacer y todo lo que creo que es capaz de hacer ese espacio, ¿no? Y creo que lo que nos une es ese deseo de generar otras lógicas sindicales y otras lógicas en la política. Bien. Noelia, y este tipo de políticas que plantea la Intersindical de Mujeres,
hacia dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿se está aplicando? ¿Se puede aplicar? ¿Hay trabas? Mira, en la universidad, por ejemplo, tenemos en un instituto, el IDGEM, que es el Instituto de Género. Después hay un protocolo de actuación contra violencia. Después tenemos dentro de la universidad compañeras que son referentes históricas del feminismo. Obviamente, y como en todos los espacios, existen lógicas patriarcales o lógicas machistas, digamos, en la política, hasta el interior de las cátedras, ¿viste? O sea, existe eso porque es así, pero sí creo que, de hecho, por ejemplo, nosotros en CIUNCU ya hemos redactado un protocolo de actuación contra violencia de género, también en función de que CONADU a nivel nacional ya lo había hecho también, lo mismo que la CTA, entonces también teníamos este paraguas y este caminito allanado, entonces lo trabajamos, creo que quizás hay más oportunidad de por lo menos discutirlo, ¿no? Y por lo menos ponerlo en tensión. Bueno, yo no sé si vos recordás lo que pasó hace 2 años con el profesor Mauro Aguirre, sí. Digamos, ¿no? Y cómo rápidamente accionaron y se conformaron las asambleas de mujeres, ¿no? Bueno, esos son hitos también, creo, en este recorrido, y me parece que bueno, más allá de todo lo que sucede cotidianamente y de algunas situaciones que no son particulares, algunas situaciones particulares, pero no son particulares, muchas situaciones que son bastante generalizadas, creo que por lo menos tenemos como algunos espacios para encontrarnos y para organizarnos también, ¿no? Bien, ¿y el rectorado cómo interviene o cómo participa en esto? ¿Participa? No, ¿se niega? ¿Hay una actitud receptiva de estas políticas? Y en realidad, bueno, lo más de avanzada que hizo de alguna manera fue, bueno, el IDGEM, que también responde a una historia, digamos, previa, pero está en el marco o en la órbita institucional de la universidad, y también, digamos, el tema del protocolo de violencia, contra la violencia, y después hace 2 años, si no me falla el número 3, se aprobó la paridad, por ejemplo, en la universidad para los cargos electivos. Pero también fue como otro paso importante, son como pequeñas conquistas institucionales, de alguna manera, que van allanando un poco más el camino, ¿no? Creo que más allá, por ahí el rectorado, pero creo que más allá de eso, después, lo que tiene el feminismo también es que de alguna manera es transversal, ¿no? Entonces vos puedes encontrar compañeras que pueden plantear ideas o proyectos que son de avanzada en diferentes, ¿no? De diferentes colores políticos, ¿no? Y creo que eso un poco se ve en la universidad. Estamos de regreso, esto es FM Otras Voces Radio Online, esto es también Argentina Hoy. Estoy aquí reemplazando a Gustavo Maguiñas en este programa tan propio, tan característico de él, y bueno, como decía en un principio, les pido paciencia a la audiencia habitual de Gustavo, porque obviamente Enrique Quintero no es lo mismo que Gustavo Maguiñas, así que ténganme un poquito de paciencia. Recién tuvimos un inconveniente tecnológico, lo tuve yo al inconveniente, yo me salí del aire, no sé por qué, pero bueno, Noelia siguió contándonos sobre esta situación, y ahora vamos a recibir a un invitado también al que le tengo un gran aprecio y al que le agradezco la gestión que hizo para poder hablar con Noelia Naranjo de CIDUNCU, y es el ingeniero Francisco Gabrieli. Bueno, también ha sido referente de CIDUNCU, así que le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Pancho. Hola, Quique. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar en este programa, que no es el tuyo, pero hoy es tuyo, y hablando del sindicato sobre todo, ¿no? Bien. Pancho, vos sabés que comentábamos con Noelia en el corte la importancia de aquellas clases públicas que se hicieron en su momento allí en el estacionamiento del rectorado, y en su momento también en la peatonal Sarmiento. Perdón, Pancho, ¿me estás escuchando? Sí, yo te estoy escuchando. Perfecto, porque escucho un ruido por ahí entonces. Estamos conversando sobre esta importancia que tenía la presencialidad en cuanto a la acción sindical, pero también el contenido de esas clases públicas que hizo que
mucha gente que estaba pasando por el lugar, bueno, se quedase maravillada y diciendo, esta es la educación de nuestra Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué experiencia tuviste vos al respecto? Bueno, la verdad es que en lo personal para mí ha sido muy gratificante y aparte aprendí muchísimo y todo con eso. La realidad es que desde primero sentir que tomábamos la calle porque nos hacíamos un lugar en la calle, aprendíamos dónde había un enchufe para poder enchufar un micrófono y dónde podíamos ponernos y no molestar a la gente, pero lograr visibilidad, ¿no? Y luego aquello de que el docente que lucha también enseña, ¿no? Esto fue muy fuerte, muy fuerte. La gente pasaba por ahí y se quedaba pegada en una clase universitaria, pero no solo fue fuerte para la gente que pasaba y se quedaba escuchando, sino que fue para los docentes, que de repente se encontraron con gente en sus clases que tomaba la palabra y preguntaba desde otro lugar, ¿no? Así que para nosotros eso fue muy importante. Pero aparte de eso fue el principio de una lucha que fue creciendo poco a poco en la medida que se fue visibilizando y que terminó poniendo blanco sobre negro que la educación pública, la universidad pública, laica, libre, gratuita y feminista, es un orgullo de todo el pueblo, ¿no? Todos queremos la universidad, todos sabemos que ahí está la posibilidad de que haya movilidad social y bueno, y conseguimos, sobre todo en ese año, en el 2018, movilizar a la ciudadanía a favor de los docentes. Francisco Gabrieli, ¿qué mirada tenés vos de este 2020 tan raro con cuarentena, pandemia, en cuanto a cómo ha cambiado la situación de las clases universitarias y de los docentes universitarios? Bueno, tengo una mirada bastante crítica, ¿no? Yo entiendo que el sistema universitario no podía parar y que de alguna manera tenía que, sobre todo, darle contención a un montón de jóvenes que estaban confinados en sus casas y pasándola duro, ¿no? Pero a veces soy crítico en el sentido de que se espera y hablo de la docencia en general, no tengo hijos en edad de primaria todavía y lo veo también ahí, ¿no? Hay alguna gente que todavía piensa que se le va la vida porque no van a lograr llegar a los contenidos, a ver los contenidos necesarios. Personalmente creo que la educación tiene, sobre todo en primaria o secundaria, mucho más de socialización que de conseguir acumular conocimientos y creo que es por lo menos tan importante aprobar las materias como ir a la universidad, ¿no? El proceso social que se da en torno del conocimiento en la universidad me parece que es fundamental, ¿no? Yo defiendo fortísimamente la presencialidad, entiendo que hay casos en los cuales esto que ha ocurrido va a servir, muchos docentes nos hemos capacitado durante, bueno, yo por suerte había empezado antes, pero también durante este año, y vamos a incorporar tecnología a nuestros procesos, y seguramente algún porcentaje del estudiantado que bueno, vive en los departamentos, por ejemplo, y es complejo que se trasladen a la capital a estudiar, bueno, podrá quedar parte de esta enseñanza virtual que hemos empezado a dar, o con allí, mejor dicho, con ayuda virtual, porque no es educación a distancia, bueno, ayudar un poco a esta gente, pero creo que la docencia necesita de la presencialidad, que
que las cosas que ocurren en el aula no ocurren en el Zoom, que el contacto de no solo de estudiantes con estudiantes, sino de estudiantes con docentes y docentes con docentes en las aulas, pero también en los pasillos, en las salas de profesores. Bueno, eso es universidad. Y esta falta de presencialidad que estamos viviendo en este momento, ¿cómo ves vos el impacto que genera en los alumnos, en el alumnado, esta situación de no poder estar en contacto, no solo desde lo personal, sino también desde lo académico? ¿Considerás que genera algún tipo de impacto o para el alumnado es exactamente lo mismo? No, de ninguna manera es lo mismo, de ninguna manera. Los docentes hemos hecho mucho esfuerzo y los estudiantes han hecho mucho esfuerzo, pero el proceso de enseñanza-aprendizaje está resentido. En primer lugar porque hay una confusión respecto del uso de las tecnologías. Las tecnologías son una herramienta para mediar conocimientos o capacidades, pero la estructura de una materia o de una carrera a distancia es esencialmente distinta de cómo se realiza en presencialidad. Nosotros lo que hemos hecho es lo que hacemos en presencialidad, acomodarlo con herramientas virtuales. Y esto como un parche ha funcionado, creo yo que con mucho éxito en cuanto a darle contención a aquellos estudiantes que tenían la posibilidad de estar conectados y al mismo tiempo ha dejado huérfanos a aquellos que no tienen las herramientas necesarias para hacerlo, y que, ha ayudado con algunos contenidos, algunos conocimientos, algunas capacidades, pero no es el mejor proceso que se podía esperar, ¿no? Pancho, y respecto a estos alumnos que citaste, que justamente este no es el mejor modelo para ellos de educación, esto de no tener la presencialidad, ¿cómo crees vos que debemos actuar hacia adelante? ¿Qué mirada debemos tener hacia adelante para recuperar esos alumnos que hoy quizás están quedando fuera justamente por falta de recursos tecnológicos o por no adaptarse a este modelo que impone la pandemia? En lo particular, yo creo que, por supuesto, no va a ser lo mismo si esta situación durara todo el año pasado, pero en principio creo que no va a haber grandes inconvenientes. En primer lugar, porque casi todos los estudiantes tienen materias pendientes y han rendido durante el año. Entonces, no veo que haya un atraso, no veo que sea generalizado, que haya gente que se ha quedado estancada. En general le han rendido, y por lo menos yo he tenido muchos estudiantes en las mesas de exámenes y han avanzado, ¿no? Y los estudiantes que han venido a las mesas de exámenes han sido estudiantes que habían cursado en presencialidad en años anteriores. Y con los estudiantes de este año, estamos cubriendo los baches con tutorías, ¿no? Todos los profes hemos aumentado nuestras horas de consultas y se va a ir resolviendo con el paso del tiempo, ¿no? Cuando desde las escuelas primarias priorizan 190 días de clase pensando que no sé de qué manera esa cantidad pueda terminar convirtiéndose en calidad, a mí en un punto me da gracia, ¿no? La verdad es que no, de lo que se trata es de trabajar bien, no de trabajar más tiempo. Los procesos tienen sus propios tiempos. Y nada, he visto cómo en los colegios primarios los últimos 10 días los chicos directamente no van a clase porque ya no aguantan más, ¿no?
Yo creo que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un tiempo, un ritmo y, lo que no se ha conseguido en este año seguramente se va a ir acomodando en el transcurso del año que viene. Bien, nos estamos acercando al último bloque de Argentina Hoy. Le voy a pedir a Francisco Gabriel que se quede con nosotros para el último bloque, así vamos a aprovechar su sapiencia y su mirada que tiene tan valiosa y tan importante para escuchar. También le voy a pedir a Noelia Naranjo que se despida con nosotros en el próximo bloque, porque se ha quedado también ahí escuchando Noelia, así es que los invito a escuchar el último bloque de Argentina Hoy. Nos vamos al último corte, ya volvemos. Último bloque de Argentina Hoy, esto es FM Otras Voces Radio Online. Estamos en comunicación con Francisco Gabriel de Siuncu, y hoy 27 de octubre, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Bueno, justamente Francisco Pancho es productor audiovisual y queremos, consultarle qué mirada tiene sobre este 2020 y el impacto que ha tenido en nuestra sociedad, en nuestra educación, en nuestra cotidianidad. Mira, ya que introdujiste el Día del Patrimonio Audiovisual, me gustaría contarle una anécdota que, no es una anécdota, es un hecho histórico. Un productor argentino, Valle, hizo desde el año 1916 al 1922, hizo todos los viernes a las 6 de la tarde 600 y pico documentales, porque hay que tener en cuenta, en 1916 no había radio, la radio llegó en el 20, y la única forma, por supuesto no había televisión. La primera vez que la gente vio imágenes de cosas que no pasaban exactamente en ese momento fue a través de esos noticieros que pasaban asunciones de autoridades, desfiles militares, entierros de personalidades, algunas actividades sociales. Bueno, este hombre hizo el film Revista Valle, 617, si no me acuerdo, noticieros en esos 8 o 10 años, y hizo otras cosas Valle, pero cuando estaba viejo no tenía un peso y decidió venderle al Archivo de la Nación todo ese material, ¿no? Imagínate toda la historia que había ahí. Y el Archivo Nacional decidió que no era de su interés. Y entonces los 617 noticieros, que estaban hechos de acetato, se los vendió Valle a una fábrica de peines. Y se hicieron peines con nuestras imágenes. Sí, afortunadamente hoy hay otra mirada respecto de nuestro patrimonio audiovisual, pero ese registro, la verdad que no solo para los historiadores, también para los sociólogos, es un material, o era un material invalorable, ¿no? Bueno, y respecto de lo que me preguntás, de cómo veo yo la educación, un poco lo que te decía en el bloque pasado, creo que está baleada, ¿no? Que hemos hecho todos un esfuerzo increíble. Lo que los docentes han trabajado este año es llamativo, porque aparte lo han hecho absolutamente de onda. Nadie le puede pedir a alguien que haga aquello para lo que no está preparado, ¿no? Y los docentes universitarios, y mucho menos los primarios o los secundarios, estaban preparados para poner el cuerpo y dar clases a través de una computadora o mediar contenidos con un montón de herramientas que están disponibles pero que no sabían utilizar, ¿no?
La verdad es que si los docentes se hubieran plantado y hubieran dicho, no, mira, yo no sé hacer esto, pero no fue esa la actitud de los docentes fue de ponerse la educación al hombro y salir a dar la batalla. Entonces, desde ese punto de vista, nada, a mí me parece maravilloso, me parece un hecho socialmente relevante, ¿no? Ahora, por otro lado, creo que eso tiene un límite. El límite es que la educación a distancia, que nosotros no hemos hecho eso, sino una mezcla entre la presencialidad, digamos, entre la manera de hacer presencialidad, agregándole ayudas virtuales, bueno, tiene inconvenientes, no es el mejor proceso, y mucho menos en un año en el cual uno empezaba a hacerlo. Probablemente, si esto se hiciera de manera indefinida, termináramos de darle alguna vuelta virtuosa, pero yo por ahora no lo veo, ¿no? O sea, la verdad que sigo volver a la presencialidad lo antes posible. Muy bien. Gloria, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bien. Noelia Naranjo de SIDUNCU, nos quedan poquitos minutos, pero te voy a invitar en estos poquitos minutos que quedan, tanto a vos como a Francisco, para que se dirijan sobre todo a aquel personal docente que ha hecho este enorme esfuerzo en este 2020 tan atípico, que se dirijan, que le brinden sus palabras desde SIDUNCU para este fin de programa. Bueno, primero gracias por la invitación, ha sido un programa hermoso. Y después con respecto a esto que decís, creo que, bueno, un poco yo lo decía al inicio, ¿no? Me parece que fue una situación inesperada en algunos aspectos, ¿no? Irrumpió el coronavirus en nuestras vidas y decididamente ha modificado hasta las relaciones sociales o la forma en la que nos vinculamos, incluida la educación, las relaciones pedagógicas, las enseñanza-aprendizaje, digamos, ¿no? Y bueno, yo coincido en que algunos aspectos van a quedar. Me parece que hay que tomarlo también como un desafío en términos de poder ver cuáles aspectos pueden mejorar la calidad educativa y cuáles no, y hacerlo siempre en un marco de derecho de las trabajadoras y los trabajadores. Creo que así como están planteadas las cosas, es una educación en un contexto de emergencia, que un poco, bueno, lo decía el Pancho y es lo que lo decía al principio también, se hizo lo que se pudo, se trabajó mucho sobre la voluntad y sobre la pasión de las docentes y los docentes, pero bueno, con eso no alcanza, ¿no? Y hay un límite para esto, creo, y ahora lo estamos viendo en el desborde, en el cansancio. Entonces me parece que el sindicato, o sea, que SIDUNCU y en términos generales los gremios tienen también la gran tarea de poder entender y diagnosticar con suma profesionalidad qué es lo que está sucediendo hoy, y qué es lo que va a suceder, digamos, no como una especie de profecías, pero sí como en términos prospectivos, ¿no? De decir, bueno, a ver cómo se está repensando a la educación, porque se está haciendo eso, y en ese marco poder instalar algunas discusiones, ¿no?, que tienen que ver con, bueno, un nuevo convenio colectivo de trabajo, que no se viene haciendo, cómo se incluye a estos nuevos espacios o a estos nuevos entornos de educación dentro de las reglamentaciones y dentro de las herramientas que tenemos para poder defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Bien. Francisco. Me parece muy lindo que Noelia haya hablado sobre todo de la necesidad de adecuar la reglamentación laboral a este nuevo tipo de tareas que nos está tocando hacer a los docentes. Pero yo, la verdad que si tuviera que decirle algo a los docentes sería presentarles mis respetos y mi orgullo al mismo tiempo de ser docente en este país y de ver los huevos y ovarios que tienen los y las docentes argentinos que cuando han tenido que salir a combatir
al neoliberalismo, han sido los primeros, están en la línea de batalla, y que cuando han tenido que salir a ponerle el cuerpo a situaciones de emergencia como la pandemia, bueno, también han estado ahí sin achicar, sin arrugar, sin pedir explicaciones. Primero se agacharon y empezaron a laburar, y ahora quieren... Francisco, te moviste del lugar porque justamente el final salió recortado. Ay, qué lástima, sí, me paré. Ahí está. Ahora sí estoy. No sé si se escuchó, pero bueno, si querés que repita un poco, pero lo que decía más que nada es que mi gran orgullo de pertenecer al colectivo de la docencia pública, ya sea pública de gestión pública o pública de gestión privada, pero creo que los docentes hemos demostrado, cuando fue necesario luchar, estar en la primera línea de batalla, hemos luchado duramente contra el neoliberalismo, y que ahora que nos ha tocado enfrentar esta calamidad, esta pandemia, bueno, yo remarco que los docentes se agacharon y pusieron el lomo y empezaron a trabajar. No especularon con eso. Ahora venimos a decir, mirá, queremos que nos reconozcan el esfuerzo que hemos hecho, pero los docentes como colectivo se pusieron la educación al hombro. No es que tuvimos directrices claras no, flaco, había que hacerlo y nosotros nos la fuimos arreglando con nuestros cursos, cada uno como pudo, ¿no? Yo, la verdad que siento mucho orgullo de pertenecer al colectivo de docentes universitarios. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final. Esto es Argentina Hoy. Les agradezco a Francisco Gabrieli y a Noelia Naranjo de Siduncu por haber estado aquí en este reemplazo que estoy haciendo de Gustavo Maguiñas en Argentina Hoy. Nos estamos despidiendo de este programa.